Si nos atacan a uno, nos atacan a todos, dice Sheinbaum. Ya tenemos algunas declaraciones de esta plenaria de los diputados de Morena. La de Noroña me pareció muy, muy interesante porque pues él dice, a ver, no nos hagamos, ¿no? O sea, aquí en Morena sí hay sectarismos. En ese tiempo de la política mexicana estamos, las palabras de Noroña suenan quizá como con mayor credibilidad. Pues sensato, ¿no? Yo, sin que les cobre la asesoría, hubiera hecho una plenaria con las 3 bancadas de la alianza, pero no. Pero pues no, se supone que quieren convencernos de que están unidos, pero pues no. La política explicada deja de ser complicada. Es cuando. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. Yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual, iniciando este podcast de lunes, acabando enero. Y frente a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Poncho, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Muy buen lunes, muy buen inicio de semana. Lunes 30 de enero, efectivamente. Terminando el mes, un mes largo. Un mes con una cuesta de enero importante. Siempre. Pero ya, está a punto de terminar. Llega la quincena el miércoles. Bendito sea. Bendito sea Dios. Y pues a echar la fiesta. Inmediatamente después. Finanzas personales, recomendaciones y los mejores datos con Juan Pablo de Leo. Ya se la saben, 3 días de derrochar. Porque me lo merezco. Por 12 días de aguantar y saber chiquitear el dinero. Eso es muy de mexicanos, la verdad. Es muy mexicano. La sabiduría de chiquitear el dinero. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pareció el capítulo de The Last of Us de ayer? Muchos comentarios, ¿eh? Me pareció una belleza de guión, me pareció una belleza de actuaciones. Muy bonito capítulo. Si no están viendo esa serie, de verdad, véanla. O sea, creo que no vale la pena que spoilemos mucho, pero coincido con Gerardo Torres, Jerry, gran amigo, crítico y, pues, digamos, es experto de la cultura popular. Y decía, para que se den cuenta que esta no es nada más una serie de esas, como hay muchas de zombies. No, tiene muchas implicaciones. La verdad, ¿no? Sociales. Pues a ver, es la serie más importante del momento. Es la serie que todo el mundo está esperando los domingos para ver, que ha capturado la atención de gamers, pero también de cinéfilos y de televidentes y de grandes y de chicos. La verdad es que está muy, muy bien hecha. ¿A ti te gustó? Me gustó mucho. Una historia de amor muy, muy bonita. Uh-huh. Un capítulo inesperado, porque justamente, como decías, no te esperas que una serie de zombies y asesinatos pasen una historia tan bonita, tan conmovedora, pero también contada, porque te deja en el filo de tu asiento, porque todo el tiempo crees que va a pasar algo. Uh-huh. Digo, pasan cosas sin spoilar, pero al final de cuentas es un capítulo que narra la historia de amor de 2 personas y lo hace muy bien, muy en tono. Y a mí me causaba también mucha curiosidad esta parte de los survivalist, uh-huh, de estos que algunos dicen que están locos, pero pues de pronto ves capítulos así y dices, pues fíjate que no está tan mal. ¿Qué son? Pues a ver, son los que se están preparando para el fin del mundo. Ajá. Y en su basement, en su sótano tienen todo: armas, agua, energía, gasolina, químicos, medicamentos, cámaras. Y a final de cuentas, pues muy loco, pero en un mundo como este te puede ayudar a sobrevivir por lo menos un ratito. Pues sí, digo, obviamente estamos hablando de una historia donde el mundo se va al carajo por los zombies, ¿no? Y un hongo. Pero ciertamente, digo, siempre hay historias de estas, ¿no? Pero creo que en la península de Yucatán hay como una comunidad ahí de survivalists que están así. No sé si todavía está, ¿no? Pero estaba. Ajá. Creo que eran italianos, ¿no? Italianos, exacto. Sí. En Estados Unidos sabemos que hay muchos, ¿no? Que muchísimos. En su casa, pues... Incluso muchos multimillonarios, o sea, sin anunciarlo, sin decirlo, tienen sus sótanos para sobrevivir a cataclismos o ataques nucleares o a pandemias. Y es un poco eso, digo, ya sin clavarnos tanto, pero también creo que se entiende esto que, por ejemplo, en México, pues entre que estamos chiquiteando la quincena, pues como que pensar en sobrevivir un holocausto así, pues no entra en nuestra visión. Pero sí viene de la Guerra Fría, ¿no? O sea, viene de esta posibilidad y este temor nuclear, claro, de va a caer una bomba nuclear y la Tierra se va a volver inhabitable y tengo que buscar una manera de sobrevivir con mi familia y pues me voy al sótano y ahí tengo
pues para sobrevivir un ratote, ¿no? Sí, aquí te dicen, viene el huracán, dices, al ratito vamos a comprar aguas. Y vas al súper y ya Tápale. todo saqueado de agua. Pues sí. En la pandemia se vivió un poco. Sí. O sea, sí creo que todos sentimos como ese pánico de pronto de decir, oye, es que no hay medicamentos, no Claro. hay agua, no hay papel de baño, no hay desinfectante. Sí es algo que a esta generación nos ha tocado vivir así feo. Ujú. Adultos y a niños, o sea, pero todos los que pasamos por la pandemia, ustedes recordarán, pues ese nerviosismo, más allá de que no llegamos a un desabasto total Total. de ingredientes Ujú. o de productos, el miedo creo que todos lo llegamos a sentir. Sí. Y es horrible. Sí. Y es horrible porque, pues, mira, yo creo que lo horrible es ese miedo porque hay incertidumbre. Porque no sabíamos Exacto. qué tanto iba a afectar al mundo. Claro que lo afectó de manera horrible. Pero ¿va a haber comida la siguiente semana? ¿Voy a poder salir en 2 semanas? Entonces, pues, esa incertidumbre es lo que genera el temor. Y el racionamiento. Pues claro. No razonamiento, racionamiento. Porque ahí sale, creo yo, de las peores cosas que tenemos como humanos, que es como, pues ya estás en el súper y es como, ok, necesito 4 paquetes de papel de baño. No, me voy a llevar 16. Porque chinguen a su madre los demás, pues pollo. ¿no? Y 2 Doritos, Perdonen la palabrota. 3, no, pues es la realidad. Sí. 3 Doritos después, solamente te dejan comprar un paquete de papel de Pues baño. sí, claro. O sea, uno ¿no? por persona. Y los letreros, y el Lysol, y la fregada. Y creo que también por eso esta serie de The Last of Us está tocando tantas fibras. Ujú. Pero ayer fue un muy buen capítulo, me gustó. Qué bueno, véanlo, por favor, si lo están viendo también recomiéndenlo y díganos qué opinan, ¿no? Díganos qué opinan y pues así vamos haciendo comunidad y comentando también estas series. Punch. A ver, Plenarias de los partidos políticos rumbo a la apertura de del periodo ordinario de sesiones, correcto. en donde diputados federales, senadores y diputados locales plantean las agendas, plantean las plataformas y las agendas de trabajo rumbo a los siguientes meses en los legislativos, de la misma manera federal y local. Pero este tiene un contexto y un sabor completamente diferente, porque a pesar de que faltan año y meses para la elección presidencial y algunos meses para la elección del Estado de México y Coahuila, las plenarias de los partidos políticos y de las alianzas han estado centradas precisamente en eso, en llevar a placearse a los candidatos y a los precandidatos y a los aspirantes al Estado de México, a Coahuila y a la presidencial del próximo año. Específicamente hoy la plenaria del PRI en el Estado de México, con todo el apoyo a Alejandra del Moral, y obviamente por eso lo hicieron en el Estado de México, por Pues la sí. elección y por centrarse ahí. La plenaria de los diputados de Morena, que invitaron a las corcholatas, a los aspirantes a la candidatura de Morena, incluyendo a Gerardo Fernández Noroña, que ya la semana pasada Mario Delgado le ofreció una disculpa porque se quejó, me parece que con todo la razón del mundo, Pues de que sí. por qué a él no lo estaban considerando. Bueno, él para empezar es del PT, pero sabemos que el PT está más que casado con Morena, y no solamente será Claudia, Adán, Ricardo y Marcelo los que vayan, sino que también Gerardo ha sido incluido en esta pasarela de presidenciables para calmar los ánimos. No es menor porque el volumen de intención de voto que tiene Gerardo Fernández Noroña, el conocimiento, más allá de los negativos y positivos, es lo suficientemente amplio como para decir, a ver, no nos vengas aquí a mover la cuna, vente, jálate, apoya y aquí Esa es la lógica. te consentimos y te tranquilizamos. La plenaria del PRD, el fin de semana, que tuvo de manera irónica a su principal invitado en Manlio Fabio Beltrones, el expresidente nacional del PRI, exgobernador de Sonora, Vaya mundo. líder histórico, hegemónico del PRI. Y ahí en la del PRD pidieron reglas claras, como viene sucediendo entre los partidos políticos, las declaraciones que dio Alito con respecto a que el PAN no iba a ser quien controlara el proceso del 2024, la gran pregunta respecto que hay sobre qué tan segura está esa alianza y qué tan seguras están las palabras de los presidentes de los partidos políticos rumbo al 24 o no. El tema es que hay un caos en la elección de los candidatos y de lo que vaya a suceder. El destape de Mancera. El ¿No? octavo destape de Mancera, Ajá. el autodestape, el destape en los amigos, pero el destape que hace el PRD para
decir que Silvano y Mancera son sus cartas fuertes rumbo a la presidencia del 24. Es que los quiero mucho, pero no. Bastante triste y lamentable. O sea, me caen bien los perredistas, pero... Pero entonces estas plenarias han pasado de ser, digamos, un tema de agenda, específicamente el próximo año, un tema de agenda y de plataforma, a un tema de cederle ese protagonismo a las figuras políticas que están compitiendo o que van a competir por cargos públicos y el próximo año. Mira, a mí me parece, para abrir el comentario, que estas han sido una de las plenarias en donde más he visto que les vale todo el tema legislativo. Porque en otras invitabas a secretarios de Estado, a especialistas para los temas importantes del periodo ordinario de sesiones que venían, y ya en la tarde invitabas a los candidatos, ¿no? Locales o en este caso por el 24 a los presidenciables o así, aspirantes. Y aquí no, o sea, toda la plenaria es vamos a escuchar a Claudia, vamos a escuchar a Dan, a Marcelo y ahora al compañero Noroña. O a Beltrones, que ciertamente no es un aspirante. No se te olvide Monreal. Bueno, y al doctor Monreal, ¿no? Que también, o luego lo ningunean, pero aquí no. Aquí no lo ningunean. No, que jamás. Quede muy claro. No, pero sí, o sea, por ejemplo, con Beltrones también es un fenómeno bien extraño porque como él lleva años impulsando los gobiernos de coalición, y eso sí hay que reconocérselo, en donde mejor ha hecho eco esa propuesta es en el PRD. Entonces es muy lógico, ya conociendo la historia, que Beltrones tenga esa cercanía con los perredistas. Y más porque pues está peleadísimo con el actual PRI, eso ¿no? es. En donde pues no tiene cabida en este momento Beltrones, y pues donde encuentra espacio es en el PRD, ¿no? Lo de Mancera pues sí me parece entre chistoso y anecdótico, pero pues no tiene nada más y es muy triste. Pero ya, o sea, digamos, ya tenemos algunas declaraciones de esta plenaria de los diputados de Morena, pues Sheinbaum pidiendo defender a los compañeros agraviados. Si nos atacan a uno, nos atacan a todos, dice Dios. Sheinbaum. Que sobre todo por el tema del metro, ¿no? Adán Augusto diciendo que no van a despedir a nadie con los recortes del INE, que los únicos que van a quedarse sin chamba son Lorenzo y Ciro Murayama, que ahorita también vamos a hablar de eso. Pero, pues creo que, digo, estamos grabando como a mediodía de este lunes 30 de enero, pero creo que van a ser declaraciones interesantes. La de Noroña me pareció muy, muy interesante porque pues él dice, a ver, no nos hagamos, ¿no? O sea, aquí en Morena sí hay sectarismos. Y pues ustedes se sorprenden de que un compañero del PT quiera ser candidato. ¿Quién lo dijo? Sí, Noroña, ya lo dijo hoy en la plenaria. Y dice, pero no nos hagamos, a ver, pues si el PT es compañero del movimiento, entonces tenemos que entender que quien salga como candidato va a ser candidato del movimiento, no de un partido. Entonces, perfectamente yo soy válido para el asunto. Es que de pronto y en ese tiempo de la política mexicana estamos, las palabras de Noroña suenan quizá como de las más, con mayor credibilidad. Pues sensato, ¿no? Y con mayor sensatez. Sí. Exactamente, ante candidatos que están siendo construidos a la fuerza, aunque no tengan lo que se requiere. Ustedes saben quiénes son. Con candidatos que, por más que empujan, no reciben el favor de la cuarta transformación, y pues es una de las voces más independientes y con mayores posibilidades tanto en la Ciudad de México y en la presidencia. A ver, no con esto estoy diciendo que Fernando Noroña sea el gran político que hemos estado esperando y tal, pero esa congruencia y esa sensatez entre tanto cochinero, de pronto la moderación que ha tenido y los puentes que ha construido y demás, le dan esta posibilidad. Sí, o sea, para aclarar, compañeros que nos están escuchando, no, en este podcast no es que estemos defendiendo ni apoyando a Gerardo Fernández Noroña, tampoco es lo contrario, pero sí creo que lo que dice, y coincido con Juan Pablo, pues tiene una resonancia que no existe dentro de los otros morenistas. Y por eso es importante, porque pues creo que está diciendo cosas que ninguno allá adentro se atreve a decir, ¿no? Y tampoco creo que tenga oportunidad. Sí tiene un volumen importantísimo de... Tiene poder de negociación. Sí. No tiene oportunidad de candidatura. Tal cual, ¿no? Y creo que eso también pues lo usará en su beneficio pues para cuando se decida lo que se tenga que decidir en cuanto a pues puestos, candidaturas y demás. Exactamente. ¿No? Negociaciones. Negociaciones, exacto.
sí creo también que, por ejemplo, la de los panistas, que también ocurrió el viernes, fue sin gobernadores, estuvo un poco desangelada, creo yo. Pues discutieron lo que tenían que discutir, pero pues de nuevo, viendo así como que los panistas se hacen a un lado, yo entiendo que cada bancada pues lleva a sus propios invitados y sus prioridades, pero pues también yo, sin que les cobre la asesoría, hubiera hecho una plenaria con las 3 bancadas de la alianza, pero no. Pero pues no, se supone que quieren convencernos de que están unidos, pero pues no. Y hoy estuvo en la del PRI Enrique Vargas, allá en el Estado de México. Mira, un panista. Otrora precandidato sí. A la gubernatura del Estado de México. Y es que me parece que no es el año del PAN. No tienen candidato en Estado de México, no tienen candidato en Coahuila y no tienen idea de cómo van a definir la candidatura rumbo al 24. Hay rupturas al interior del PAN, sí. Entonces como que no tenían mucho a quién apoyar. Y era más bien eso, procesar la plenaria, organizarse como se pudiera y tal. Para el PRI sí hay algo en juego, está el Estado de México, está Coahuila, Morena tiene la intención de placear, el PRD tiene la intención de generar esta percepción de trascendencia y de importancia ante un partido tan pequeño y que tan poca capacidad de negociación tiene ante lo poco que tiene que ofrecer. Entonces me parece que el PAN justamente se está reorganizando y está más bien reflexionando respecto a cómo tendría que ser ese proceso de selección y si es que se va a mantener lo que al momento se ha mantenido después de todo lo que han dicho panistas y priistas y perredistas respecto a cómo fue esa negociación. Entonces pues tenían poco en juego en realidad. Sí, yo por eso reitero, pues mejor lo hubieran hecho juntos y mira, abonan al discurso de unidad, pero pues no les vale, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, pues allá ellos, ¿no? Creo que donde está más llamativo es la plenaria de Morena o las plenarias de Morena, porque la de los senadores inicia mañana, si mal no recuerdo, mañana 31 de enero. Entonces, pues igual vamos a escuchar a Claudia, a Marcelo, a Dan, al propio Monreal, y a Gerardo Fernández Noroña, pues hablando de los proyectos y de lo que ven para el país. Me parece que son interesantes por las declaraciones, cada uno tratará de destacar lo propio. Y mucho el aplausómetro, ¿no? Ahí, claro. O sea, que será también parte de lo que estemos retomando los medios de comunicación, cómo les fue a cada uno en el apoyo, cuántas porras llevaron, a quién le gritaron presidenta, presidente, por cuánto tiempo y de pie o no de pie. Anecdótico en ese sentido. También, ¿no? A ver a quién abuchean, si es que hay abucheo, ¿no? No creo. Bueno, que Monreal decía que no iba a haber abucheos para nadie en su plenaria. Como yo no los voy a abuchear, ustedes no me abuchean, porque si me abuchean, entonces yo también los voy a abuchear. Están en mi casa. No iban a invitar a Monreal, a la de diputados, echó para atrás Ignacio Mier, dijo, no, siempre sí lo vamos a invitar, claro, todos. Entonces ahí andan Nacho Mier y Mario Delgado en un proceso de atender las crisis que les van detonando ante las sensibilidades que se hieren pues más les vale, proceso, ¿no? Más les vale, para no tener como un Ricardo Mejiayazo en los próximos meses, ¿no? Oye, que Ricardo Mejía va tomando, ya lo veremos en los próximos podcasts, pero va tomando fuerza en la intención de voto de nuestro Polo Pols. Yo lo estaba viendo en la mañana, 10 puntitos arriba de lo que estaba el PT antes de que se fuera Mejía a Coahuila. Revisen la encuesta de encuestas de Pols.mx, ahí lo pueden ver, y si no, Pols.mx, y ahí está la encuesta de encuestas de Coahuila. Y se lo está quitando Guadiana. Y se los está quitando Guadiana. Allá iba a haber una debacle por lo que, como se está pintando el escenario. No es que yo esté seguro, pero... Y no es que nadie lo pudiera haber previsto, ¿verdad? Que no esté acordado. Ya hay simulaciones, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la obligación de registrarlos ante ustedes. Por eso las fisuras internas hay que atacarlas antes de que se vuelvan un boquete. Ponch. A ver. ¿Qué pasa con el plan B? ¿Qué pasa con el INE? ¿Qué pasa con el libro que presentó ayer Lorenzo Córdoba? Mira, ya en este podcast hablamos de esta defensa que va a hacer el Consejo General del INE general, lo hicieron los 11 consejeros, diciendo que van a ir a la Corte a impugnar el plan B una vez que se apruebe en el Senado, pero
lo volvemos a traer a la mesa porque ha habido muchas declaraciones y ha habido muchas posturas. El presidente López Obrador ha sido extremadamente crítico durante el final de la semana pasada y esta, pues hablando pestes de Lorenzo Córdoba. Digo, no es nuevo, pero ha sido muy, muy directo, diciéndole farsante, racista, ¿no? Fuera máscaras de ambos lados. Y el propio Lorenzo también en entrevistas diversas en las que tú y yo hemos estado participando, más bien, hemos estado como espectadores, no participando. Si se me fue la palabra. Pero pues donde Lorenzo ya no se mide en lo combativo que está, ¿no? Acusando a miembros del gabinete, pero sin nombrarlos, porque también, o sea, como en esa diplomacia, pues ya si estás combativo, pues ya menciona que es Bartlett, Lorenzo, ¿no? O sea, porque está diciendo y criticando que... Sí, todo menos el nombre. Hay miembros del gabinete que de verdad hicieron fraude en el 88. Y entonces Joaquín le decía, estás hablando de de Manuel Bartlett. O sea, miembros del gabinete, Joaquín. Pues, güey, ya dilo. O sea, pues, como si fuéramos tontos en la audiencia. Pero bueno, también Adán Augusto rechazando esa declaración que hicieron los consejeros del INE, señalando que iba a haber recortes, ¿no? En el sistema electoral, de carrera, digamos, y diciendo que no, que eso no está marcado en el plan B. Ahora, lo cierto es que, pues sí, el plan B no dice despidan a 1,000 empleados, pero pues si no hay lana en ese apartado, pues van a tener que despedir. O sea, ni modo que no, más bien que trabajen sin lana, ¿no? Se ha anunciado una nueva marcha, me parece que es para el mes de abril. O sea, además de la de finales de febrero. Ah, no, entonces finales de febrero. Finales de febrero en defensa del INE. La realidad es que, como lo hemos estado diciendo, esto va a terminar en la Corte. Sí. Leía comentarios de quien decía que era lamentable que esto terminara en la Corte y no se pudiera procesar a partir de la vida legislativa y del propio gobierno y de los organismos e instituciones. Pero van a ser los jueces de la Suprema Corte de Justicia quienes decidan si esto que está presentando Morena es inconstitucional. Uh-huh. Va a pasar en diputados. Sí. Va a pasar en senadores. Uh-huh. Es el primer tema que tienen en la agenda, el primer tema que van a tratar. No hay los votos necesarios para que puedan hacer frente a ello, y por eso también decía Lorenzo Córdoba el día de ayer que era importante que la ciudadanía metiera las impugnaciones propias y la indignación pública para intentar frenar eso. La realidad es que por más dura y por más frontal que sea la estrategia del INE en ese sentido, ha resonado poco en la opinión pública, ha resonado bien en Círculo Rojo, en medios de comunicación y tal, pero el enfrentarte a una narrativa como la del presidente López Obrador en ese sentido es brutal, y es algo que nunca entendieron los actuales consejeros y el actual consejero presidente, que se va, por cierto, en el mes de abril, uh-huh, y está ahora sí que con los guantes fuera y avanzando con todo en contra de esta propuesta. Lo decíamos la vez pasada, será cuestión de tiempos y decisiones de la Corte cuando se discuta y en su caso se eche para atrás o se le dé el visto bueno a esta propuesta. Y con eso nos tendremos que ir hacia las elecciones del 24, con servicio profesional de carrera o sin servicio, con presupuesto o sin presupuesto. Ya se verán las afectaciones que se tengan. Decía Lorenzo, esto puede desatar violencia, puede desatar impugnaciones, puede desatar incertidumbre, puede desatar ingobernabilidad. Ya lo veremos. Nadie tiene una bola mágica y siempre una empresa puede funcionar con menos. Si a ti te piden que hagas un recorte de 20, pues lo tienes que hacer y la empresa tiene que seguir saliendo a flote. Tampoco puedes sacar las manos de ahí. Sería interesante quiénes serán los próximos consejeros. Va a ser tema y lo vamos a estar platicando aquí a lo largo de las semanas, porque precisamente de aquí a que empiece el periodo ordinario y de que lo discutan y que se apruebe y de que se mande a la Corte y demás, es un tema importante porque le atañe a la vida política y democrática del país. Hay especialistas que dicen que no necesariamente, incluso creo que era Waldemar el que decía, a ver, se van a afectar las capacidades, pero no se va a deshacer el INE con lo que están proponiendo. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. No era Waldemar, perdónenme, era Luis Carlos Ugalde. Ajá, era Luis Carlos Ugalde el que lo decía. Entonces, especialistas hay de los dos lados, comentarios hay de los dos lados, posicionamientos hay de los dos lados. Yo creo que pues cada quien trae su narrativa. Yo creo, y reitero lo que dije la vez pasada, nada más para cerrar, sí me parece que los diputados hicieron este plan B con las patas, no lo
no lo midieron bien. Y no es por los peligros del INE, sino porque es inconstitucional en muchos sentidos. Los ministros de la Corte serán los que tengan la última palabra, pero a mí me parece eso, ¿no? Como especialista. Vamos a ver. Y ciertamente, pues las elecciones tendrán que salir impugnadas o no, con violencia o no, pero ojalá sea sin esto último, sobre todo, pues, porque los ciudadanos no lo merecen, ¿no? Sí, lo hacen muy bien en las jornadas electorales, no hay duda alguna, pero hay muchas simulaciones. Y Sí, también lo hemos claro. comentado aquí. A ver, la cantidad de dinero no registrado que entra a las campañas políticas es monumental. Y las operaciones que tienen de manera extraoficial los partidos y los candidatos es brutal. O sea, no nos engañemos pensando que hay un INE ciudadano y que es el protector de la democracia y tal, porque en realidad la cantidad de dinero que se mueve, dinero negro, dinero sucio, dinero no reportado, la imposibilidad de fiscalizar correctamente las elecciones y demás, pues no te hace vivir precisamente en una vida absolutamente democrática, ¿no? Y el involucramiento que tiene el crimen organizado también en las elecciones son muchos los elementos que van más allá de la jornada electoral, en la que sí, hemos afortunadamente logrado eliminar estas prácticas de mapacheo y de embarazo de urnas, etcétera, etcétera. Pero como todo en la vida, cuando tienes una sociedad tan corrupta, con tan pocos elementos de un Estado de Derecho, con tanta impunidad, se encuentran las vías para poderlo hacer. Entonces, ok, si no es el día de la elección, bueno, pues que sea antes o que sea después, pero sigue siendo. Entonces, hay muchos elementos que mejorar en nuestra vida democrática, que no todos atañen directamente al INE. Creo que lo que tiene que ser el INE lo hace bien. Creo que se ha engrosado mucho su lista de labores y de tareas, pero cada quien tendrá su propia conclusión respecto a la democracia en nuestro país. Y los legisladores, pues también ahí tendrían que poner más atención, ¿no? En esas verdaderas necesidades. Sí, pero también son los que han llegado con todas estas herramientas extracurriculares. Pues es que ahí está el meollo del asunto, ¿no? O sea, me quejo de uno, no le doy dientes, tampoco la extra. Pero es un sistema que te beneficia. Pues sí. Entonces, pues bueno. Tú lo decías la vez pasada, Sí. a ver, desde los presupuestos, por Dios. O sea, La ¿por qué lana- no estamos discutiendo la lana de los partidos políticos en esta reforma Porque ahí electoral? empieza todo, ¿no? Pero un poco el comentario es, ahí es donde debemos poner la atención. Bueno, yo digo, como ciudadanos, es como, oigan, no anden llorando. Acá es donde tendrían que empezar el recorte. Y todo lo otro también, ¿eh? Pero ustedes empiecen a recortarse su lana para usarla de mejor manera. Ahí está la información. Gracias a ustedes que nos escuchan. Díganos qué opinan de estos temas. Díganos también de qué otros temas les gustaría que estemos hablando. Gracias, por supuesto, a todo el equipo de Polls.mx y de Político MX. Mañana estrenamos la nueva actualización del ranking presidencial en Polls.mx y viene bueno, ¿eh? Viene con buenos cambios. Está choncho, está choncho. Revísenlo tempranito en las redes de Polls.mx y de Político. Y gracias, Jorge. Gracias, Juan Pablo de León. Gracias, mi Ponch. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo Deles, ¿cuánto? Hasta luego. Esto fue Es Cuanto, un podcast de Político MX.